Sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde hablaremos en esta ocasión de la Segunda Guerra Celestial. Esta guerra no tiene nada que ver con la rebelión de Lucifer, ni duró tanto, pero sí fue suficiente como para poner al borde del abismo y del exterminio a la humanidad. La palabra ángel, como ya hemos visto en otras ocasiones, significa mensajero. Sin embargo, existió un grupo de ángeles que se le conoce como los Grigori. El vocablo Grigori proviene del griego, que significa los vigilantes o guardianes. A este grupo de ángeles se les conoce también como los hijos de Elohim. Estos ángeles, que actuaban según la voluntad de Dios, fueron enviados a la tierra para vigilar a los hombres y enseñarles la justicia y la verdad. Pero algo sucedió, algo que provocó así una segunda guerra celestial. Los vigilantes cumplían con su cometido sin ningún problema durante muchos años. Pero un día el líder de los vigilantes, Senyaza, vio a una joven bañándose en un río y se enamoró de ella. Los ángeles no tienen permitido relacionarse con los seres humanos y esta prohibición les ponía en una difícil situación, pues para poder vivir junto a las mujeres que amaban debían quebrantar las leyes. Con el paso del tiempo el deseo de Senyaza fue creciendo sin darse cuenta, hasta que pronto descubrió que muchos de los suyos se encontraban en la misma situación. Fue entonces cuando Senyaza decidió reunir a los vigilantes en la cima del monte Hermón, donde acordaron abandonar su importante labor para desposarse con las mujeres mortales. Pero con el paso del tiempo los ángeles comenzaron a revelar a sus esposas secretos que hasta entonces habían estado prohibidas a la humanidad. Asael les enseñó el modo de embellecer su cuerpo mediante el uso de maquillaje y de joyas puestas con piedras preciosas. Hermione les instruyó en el arte de la magia y la brujería, y Senyaza les mostró el poder mágico de las plantas. Asael por su parte también reveló algunos secretos a los hombres, les mostró el modo de extraer oro y plata de la tierra y les instruyó en el arte de la guerra, así como en la fabricación de espadas, escudos y armaduras. Como resultado, los hombres comenzaron a combatir y a matarse entre sí. Pero ese no fue el único mal que los vigilantes desataron sobre la tierra, pues sus esposas no tardarían en quedarse embarazadas. Esta unión tuvo dos consecuencias. La primera, que la unión de los ángeles y las hijas de los hombres formaron una raza de gigantes híbridos y salvajes conocidos como los Nephilim. La segunda, que transmitieron a los hombres una serie de conocimientos que no debían. Entre el desequilibrio que generaron las enseñanzas y la violencia de los Nephilim, llevaron al hombre a la guerra y a la corrupción. Los Nephilim devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que éstos ya no alcanzaron a alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y los devoraron, y empezaron a pecar contra los pájaros, contra las bestias y los peces, hasta el punto de devorarse unos la carne de los otros y beber su sangre. La Tierra había vivido momentos de paz desde aquella primera guerra, pero a consecuencia de todo lo sucedido, desde entonces morían inocentes y el mal estaba a la orden del día. La situación parecía totalmente descontrolada hasta que se desató la guerra. Harto de esta situación, Dios ordenó al arcángel Miguel que reuniese el ejército que se enfrentó a Lucifer para atacar a los vigilantes. Dios puso a Miguel y a Gabriel al frente de los ejércitos para que luchase contra los vigilantes. Al mismo tiempo, mandó a Uriel para que avisase a Noé para advertirle del gran diluvio que estaba por venir para acabar con todos los Nephilim. El profeta Enoc, apenado por el trágico destino de los vigilantes, se presentó ante ellos para advertirles del terrible castigo que les esperaba. A causa de su desobediencia jamás serían perdonados ni podrían regresar al cielo, sino que serían obligados a ver la muerte de sus seres queridos para después ser encerrados en lo más profundo del abismo para el resto de la eternidad. Atormentados al oír tan terrible sentencia, los vigilantes ocultaron su rostro con las manos y empezaron a llorar. Enoc trató de interceder por ellos ante Dios, pero lamentablemente la sentencia ya había sido dictada. Los ángeles rebeldes permanecieron junto a la fuente del llanto, situada entre el Líbano y Senir, sin atreverse a elevar la vista en el cielo a causa de la vergüenza que sentían. Cuando Miguel y los suyos cayeron sobre ellos,
Los vigilantes tomaron las armas y combatieron con furia y desesperación para proteger a sus familias, pero fue todo en vano. Los vigilantes y sus hijos, los Nephilim, fueron vencidos por las espadas flamígeras forjadas en duro acero divino, y sobre todo por la mirada encendida de Miguel, cuyo fulgor y violencia quemaron a los rebeldes. Los vigilantes, ya inmovilizados con fuertes cadenas de hierro y bronce, fueron conducidos al interior de un profundo abismo, un lugar desértico situado entre las columnas de fuego sobre el que no se extendía el firmamento, ni bajo el cual se disponía del suelo. Se trataba de un lugar situado en los confines del cielo y de la tierra. Lo llamaban la prisión de las estrellas. Allí permanecieron encerrados hasta el fin de sus días, sufriendo terribles tormentos y sabiendo que habían perdido todo aquello que habían amado. Dios no los convirtió en demonios como a los primeros rebeldes. Estos fueron degradados a ángeles caídos, un título que significa que no eran siervos ni de Dios ni siervos de Lucifer. Sobre los Nephilim hay algo contradictorio sobre su exterminio. Si bien fueron exterminados por el diluvio universal, estos aparecen nuevamente en textos posteriores al éxodo de los judíos de Egipto. Los amorreos, por ejemplo, que eran gigantes según el informe de los espías de Moisés, a los cuales envió a través de la tierra de Canaán. Los amorreos fueron uno de los grupos de personas que ellos vieron, y afirmaron que todo el pueblo que veían eran hombres de gran estatura. Josué luchó varias batallas contra los anaceos y los amorreos. Finalmente él destruyó a los anaceos en los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá e Israel. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Todos estos hechos prepararon el escenario para el famoso relato de David y Goliat. Pero Goliat no era el único. Isbid Benob, otro de los descendientes de los gigantes, Saf, descendiente de los gigantes, y Lahmi, hermano de Goliat. En Gat había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. ¿Cómo sabemos que hubo una segunda guerra celestial? Toda esta información está extraída del libro de Enoc. Este libro es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia, de los patriarcados de Etiopía y Eritrea, de la Iglesia copta, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los demonios y los gigantes, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, tal como hemos contado. Todos estos textos guardan una gran similitud a la guerra que provocó la unión de los Anunnaki con las hijas de los hombres en los textos religiosos de los antiguos sumerios. Pero ¿quién era Enoc? Nada menos que era el padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé, el constructor del arca. Más tarde el mito hebreo convierte a Enoc en el ángel ayudante y consejero de Dios. El sabio y virtuoso Enoc ascendió al cielo, donde se convirtió en el principal consejero de Dios y desde entonces fue llamado Metatrón. Dios puso su propia corona sobre la cabeza de Enoc y le dio 72 alas y numerosos ojos. La carne de Enoc se transformó en llama, los tendones en fuego, los huesos en ascuas, los ojos en antorchas, el cabello en rayos de luz, y lo envolvió la tormenta, el torbellino, el trueno y el rayo. Pues hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para tener la seguridad de que no te pierdes ningún vídeo. Si tienes algún tema del cual quieres que hable, déjalo en los comentarios. Muchas gracias.